De pie, por favor. Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Al fuego, a la sombría tierra, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba, igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. El hombre a su memoria acude a su trabajo, madruga a sus dolores, le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores. Oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos, tus manos poderosas, y están de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hoy celebramos el segundo domingo de la Pascua, Domingo de Divina Misericordia. Cada vez que celebramos la Eucaristía, Jesús entra en medio de nosotros para calmar nuestras
preocupaciones y temores y asegurarnos de que está con nosotros. Entonces, encomendémonos a Él en esta Eucaristía. Señor Jesús, tú eres el prometido enviado por el Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú eres la fuente de nuestra paz interior. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres aquel que trae integridad y sanación. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, a los hombres, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, a los hombres, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, a los hombres, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios de celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, a los hombres, a los hombres que ama el Señor. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, a los hombres, a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oremos. Oh Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Diga los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo,
porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de nuestra fe. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor, porque es bueno y misericordioso. Puede morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano. Métela en mi costado.
y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Temerosos, inseguros de qué esperar, acurrucados, juntos, pero aislados, desilusionados. ¿Te sueña familiar? La escena del Evangelio de hoy sueña algo como nuestra propia situación actual. Encontramos a los discípulos fuera por sí mismos, aislados, desilusionados y temerosos por sus vidas. Sus planes, esperanzas y sueños se han disuelto frente a la muerte de Jesús. Aún más inquietante, algunos otros discípulos han contado historias de ver a Jesús resucitado. ¿Qué van a pensar? Sus mentes corren con infinitas posibilidades. Ahora se reúnen detrás de puertas cerradas, temerosos por sus vidas, sus propias vidas y su futuro. ¿No es aquí donde nos encontramos en este momento? Nuestras mentes ansiosas y confundidas. ¿Qué pasará después? ¿Te preguntas cuándo terminará todo esto y volverá a la normalidad? ¿Cuándo podemos volver a la rutina que una vez supimos? Y volverá a pasar esto. Tantas preguntas, tantas dudas. Incertidumbre. Cuando Juan habla de los apóstoles encogidos detrás de las puertas cerradas, no solo se refiere a las pesadas puertas de madera de su escondite, también está hablando de las puertas cerradas de sus corazones. El miedo había tomado tanto control de ellos que habían olvidado las promesas que Cristo les había hecho. Pero Jesús no podía ser excluido por los corazones cerrados de los discípulos o las dudas de Tomás. Cristo parece para calmar sus miedos y dejar de lado incertidumbre. Podremos encontrarnos en un punto de duda y miedo. Ninguna comunidad que nos apoye,
ninguna Eucaristía que nos alimente, pero no hay duda, miedo o debilidad que Jesús no puede vencer. El Evangelio de hoy es una historia dentro de una historia. Primero insinúa los temores y aprehensiones de todos los discípulos reunidos y luego destaca a Tomás, que representa tal vez a otros que tenían preguntas y dudas. Este evangelio refleja que todos nosotros necesitamos la gracia y la misericordia de Dios para creer y confiar en que Cristo no nos fallará. Nuestra oración hoy debe ser: Jesús, confío en ti. Profesemos nuestra fe. ¿Cree usted en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María la Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Y cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Dios omnipotente, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha concedido renacer por el agua y el Espíritu Santo, y nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Que Él también nos guarde fieles a nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Dejando a un lado nuestras dudas, temores e inseguridades, encomendamos nuestras vidas y preocupaciones totalmente al cuidado de Dios. Para que la Iglesia, para que comparta generosamente el don de la fe con todos los que la buscan, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para todos los que responden al llamado de servir, para que sean siempre conscientes de la santidad y la dignidad de toda vida, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos, los afligidos, los desempleados y todos los que sufren los efectos de la pandemia del coronavirus, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para todos los trabajadores esenciales, los proveedores de atención médica y aquellos que derraman sus vidas por nosotros, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para los miles de personas en todo el mundo que han muerto como resultado de esta pandemia, oramos para que descansen en el abrazo amoroso de Dios. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los de la parroquia Santa María, que nuestra fe ilumine nuestra vida y la de los que nos son queridos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oh Dios, tú eres el Señor de la vida. Has resucitado a Jesús de la muerte
como la promesa de la vida eterna en ti. Escúchanos, fortalécenos y dan respuesta a nuestras oraciones por medio del mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, conseguimos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre,
y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Charles, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, particularmente Francisco Javier Chávez, Ojilbe Hernández Martínez, y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz nuestros días, para que, ayúdanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz del Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Navidad, sacramento de amor y de unidad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, tomad y comed, yo soy vuestro pan, tomad y comed, yo soy vuestro pan. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado. Pueden irse en la paz de Cristo resucitado. Demos gracias a Dios. El cielo canta alegría, Aleluya, porque tu vida en la mía brilla la gloria de Dios. aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, Aleluya, porque tu vida mía de Dios. Aleluya, 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 aleluya. el cielo canta alegría, Aleluya, porque tu vida en la mía proclamarán al Señor. Aleluya, 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 aleluya.